Hola, buenas tardes. Gracias por la paciencia. Pues viendo todas las conferencias de la tarde estaba como un poco asustada, como por falta de relevancia de lo que les voy a contar. Pero me animaron también entre todos, diciendo por un lado que la ciencia básica sí es importante y relevante, y también que nos falta mucho por aprender. Reconstruir el clima de los océanos en el pasado, pues realmente yo lo hago porque me parece súper chévere, igual que el que estudia historia, ¿cierto? Pero sí tiene aplicaciones en el futuro, ¿sí? Todo el mundo habla de cambio climático, pero yo creo que en general hay un problema grande de PR de los científicos, porque cuando nos preguntan qué va a pasar con el cambio climático, normalmente la respuesta es cosas malas, ¿sí? Pero nadie tiene una respuesta concreta porque las derivaciones y las ramificaciones de lo que va a pasar son muy complejas. Entonces, digamos que yo me fui por el lado fácil, que es, en vez de intentar ver qué es lo que va a pasar, vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó antes cuando la situación era como ahora o como va a ser en unos años? ¿Qué pasó con las lluvias? ¿Qué pasó con el nivel del océano? ¿Qué pasó con las temperaturas? ¿Sí? Entonces, les voy a llevar un viaje un poquito larguito hasta cuándo se formó el Istmo de Panamá. ¿Sí? La idea es un proyecto que, pues yo soy española, ¿sí? Vine a Colombia porque en España no hay oportunidades para los investigadores. En Colombia hay, pero sí quieren ciencia aplicada. Entonces los alemanes sí me dieron dinero. Entonces esto es un proyecto de una beca Humboldt del gobierno alemán para mirar cuál es la influencia de las masas continentales y cuál es la influencia del clima global realmente en la estructura de los océanos y en el clima. ¿Sí? El Istmo de Panamá primero está cerca, segundo, aunque a ustedes de pronto no les parezca, es ya en el Neógeno, entonces es el último cierre, el más reciente. En tiempos pasados había aperturas en toda la zona tropical. El Istmo de Panamá es la última que se cierra. ¿Sí? Entonces, aquí no hay solo una implicación regional, sino que hay una implicación global. Nos hablaron antes de esa circulación global de los océanos, de ese transporte de agua desde el Atlántico que baja y circula por todos los océanos. Eso obviamente no era así, ¿sí? Entonces en esta figura pueden ver que cuando estaba abierto el Istmo de Panamá, desde el Atlántico entraba agua fría al Pacífico y como es fría y es más densa, entraba en profundidad y entraba agua cálida desde el Pacífico al Atlántico en superficie. ¿Sí? No fue hasta que se cerró este istmo y permitió que este agua, que ya aquí sale caliente, aunque es más fría que este agua del Pacífico tropical, pudiera llegar a los polos. ¿Sí? Entonces, eso tiene implicaciones porque esos casquetes de hielo tan interesantes que tenemos ahora o que momentáneamente tenemos, no se hubieran formado sin esta corriente. Para formar hielo uno no necesita hielo, lo que necesita es nieve que luego va a compactar. Pero para que nieve en latitudes altas uno necesita agua caliente para que produzca nubes. ¿Sí? Entonces, aunque en los polos ya hacía frío, no fue hasta que se cerró el Istmo de Panamá que pudo llegar agua suficientemente caliente para dar precipitación y crear grandes glaciares de una masa crítica significativa. ¿Sí? Entonces eso es un poco para que, como dejar el mensaje de que realmente el clima es algo muy complejo,
¿sí? Y que este cambio climático, que sí es importante entenderlo, no es tan fácil entender cómo funciona. No es tan fácil tener una respuesta directa de qué es lo que va a pasar, ¿sí? Los Andes son además el mayor relieve que hay en la Tierra. Los Andes no se elevaron como de un día para el otro y tampoco se elevaron, sí, a veces la gente tiene en su cabeza como eso se eleva así, como suavecito, va subiendo, ¿sí? No, ello tiene como pulsos de subida. La formación de los Andes causó una reorganización total de la circulación de ríos en Sudamérica, ¿sí? Aquí ya no sale, originalmente el río Amazonas desembocaba era en el Caribe, ¿sí? Es cuando yo construyo los Andes y creo una pendiente que paso a tener un río desembocando en el Atlántico con una gran cantidad de material. En este momento el río Amazonas recoge y transporta material y abarca un 40% de toda Sudamérica. Es la cuenca de río más grande del mundo, ¿sí? Ese transporte de sedimentos también tiene un impacto en el clima. El hecho de que haya montañas, y ustedes sabrán si han subido algún páramo, ¿sí? También quiere decir que tengo más posibilidad de producir lluvia. Entonces, la elevación de los Andes también produjo cambios muy importantes en toda la climatología de la región. Pero como vimos ya con el cierre de Panamá, la región no es algo aislado, sino que eso tiene un impacto global. Esto no voy a entrar en detalle, esto es un poco para que vean, la idea era que vieran que el cierre de Panamá no es ni algo lineal, entonces pasó por un periodo que era más somero, luego volvió a profundizar, luego finalmente se cerró, pero pues esto es solo geográficamente, pero todos estos cambios se dieron en los dos lados en las masas de agua, ¿sí? El detalle no es muy importante. Aquí solo puse las corrientes superficiales que hay ahora. Esto es la migración de la placa tectónica y esto es la convergencia intertropical. Es que si apunto aquí, los que están allá no ven nada. Entonces, por ejemplo, la convergencia intertropical, que es la culpable, entre comillas, de las lluvias estacionales que hay en Colombia, está relacionada con el Niño, está relacionada con las masas geográficas. Entonces, nada está desconectado, ¿sí? Por ejemplo, en el pasado, antes de que se cerrara el istmo, la convergencia intertropical estaba mucho más al norte y por lo tanto hubo un periodo largo donde Colombia era, pues, sí, como la sabana, todo Colombia. Entonces la idea es devolverse antes de que se cerrara, estudiar el periodo como de cierre del istmo y ver cómo todos esos factores interactúan para formar algo en conjunto, ¿sí? Esto es un repositorio de sedimentos marinos. Esto es solo para que vean, yo normalmente trabajo con sedimentos marinos y les voy a, aquí voy a presentar trabajo aquí, al lado del Kogi Rice y en este lado. Son los dos que usé para comparar, ¿sí? Uno coge sedimentos, yo no los cogí, uno los puede pedir, eso es un programa internacional de sedimentos, uno tiene que presentar un proyecto y se los envían donde uno quiera. Uno puede ver temperatura, suministro de nutrientes, abundancias, vientos, patrones oceánicos, erupciones volcánicas, eventos de extinción, cambios climáticos y movimiento de placas tectónicas, ¿sí?
Un poco para la gente que de pronto nunca ha trabajado con esto. Esto es cómo funciona, esa soy yo en un crucero. Uno lo que hace es coger sedimentos, la parte superficial es la más reciente, la parte más profunda es la más antigua. Uno lo va cortando en lajitas y luego los analiza, ¿sí? Se pueden hacer muchos análisis diferentes. Hay varios programas internacionales. No sé por qué se enloquecieron las animaciones. Yo no pongo esto normalmente. ¿Sí? Entonces, esto se ve así. Este es otro de los repositorios de cores. Los cores se cogen, se cortan por la mitad. Ustedes mismos aquí ya pueden ver que hay zonas oscuras. Esas son épocas donde hubo poco oxígeno, zonas más claras, épocas de más oxigenación, más organismos con conchitas con carbonato cálcico, ¿sí? Y entonces uno puede hacer sus análisis. No voy a entrar en detalles, es un poquito como cocinar, ¿sí? Yo trabajo con lípidos, entonces pues para limpiar, ustedes saben, para sacar los lípidos pues hay que poner un poquito de alcohol y hacer varios ejercicios. Esto, si alguno ve CIS y esas cosas, es el mismo aparato. Entonces, ¿cuál era la idea aquí? Yo quería mirar la temperatura superficial, la temperatura en profundidad, posibles cambios de corrientes y el efecto de la elevación del istmo, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Es usando esos biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas orgánicas y se transportan al sedimento, que es lo que yo finalmente analizo. Ustedes, como son muy grandes, pues cuando tienen frío se ponen una chaqueta. Los organismos chiquitos, cuando tienen frío, pues les toca cambiar la membrana. Es la única forma que se pueden adaptar. Entonces yo lo que hago es mirar las membranas que quedaron en el sedimento y ver a qué temperatura estaban viviendo esos organismos, ¿sí? Hemos visto en varias de las presentaciones esas predicciones del ICP. Básicamente, datos confiables solo tenemos como 200 años, ¿sí? Y ya en los 1800 estamos hablando de cosas bastante esotéricas, son estimaciones muy personales, ¿sí? Entonces, si hasta ahora no les había convencido de que es importante, toda la gente que hace ese modelado y esas predicciones necesitan un cuerpo de datos mucho más grande del que se dispone en medidas directas, ¿sí? Entonces, ellos están esperando esos sets de datos largos, de tiempos largos, para poderlos poner en sus modelos. Como más largo es el set de datos, mejores son las predicciones, ¿sí? Entonces, los que hacen modelado sí nos buscan algunas veces. Voy a pasar muy rápido por los tipos de proxies que utilizo. Esta es una proxy de las arqueas, ¿sí? Cuando yo estudié las arqueas aún eran bacterias, ya no, ¿sí? La cuestión es que tienen una forma diferente de adaptarse a temperatura. Como más cálida es la temperatura, más anillitos van añadiendo para que no se les quede la membrana como muy empacada. Y entonces eso se puede hacer una correlación y sacar temperatura de eso. Estos son otro tipo de lípidos, no voy a entrar en detalle, solamente que en este caso, no, aquí no sale, aquí. En este caso hacen anillitos para adaptarse a cambios de pH y hacen ramitas para adaptarse a cambios de temperatura, ¿sí? Y esta es una proxy que es muy conocida, que son las alquinonas, y esta sí funciona como lo que ustedes están acostumbrados, ¿sí? Ustedes saben que no es muy bueno consumir grasas saturadas. Saturadas simplemente quiere decir que tienen estos dobles enlaces. Entonces, pues la mantequilla es más densa, ¿cierto?, que el aceite, y la diferencia es la cantidad de dobles enlaces que tiene. Entonces, estos organismos hacen lo mismo y como más cálida es la temperatura, pues más dobles enlaces tienen. No, ahí. ¿Se devolvió? Ya.
Estos son el tipo de organismos y también retomando un poco lo que dijeron antes, sí, a veces pues la verdad yo empecé a estudiar biología porque me gustaban las ballenas y no sé cómo terminé estudiando esto, pero pues al fin es más interesante, sí, hay mucha gente que trabaja en ballenas, pero sí es más difícil de como vender el producto, digamos, ¿sí? Entonces estos microorganismos que producen estos lípidos que nos dan ideas sobre temperaturas en el pasado son microscópicos. Estos son fotografías de microscopio. Esto es la cantidad de producción, se ve a nivel satelital, ¿sí? Porque las conchitas son blancas y reflejan la luz. Esto es la isla de White que está en el sur de Inglaterra. Esto tiene como 20 metros. Todo eso es una acumulación de esqueletos de micras, ¿sí? Entonces, digamos que no hay ninguna escala despreciable, porque a veces cuando uno quiere mirar escalas grandes piensa que tiene que ver cosas grandes, pero a veces tiene que ver cosas muy chiquitas. Esta es la calibración. Y finalmente la otra cosa que uso son los alcanos. Aquí ven que son los alcanos. Son hidrocarburos, ¿sí? Son las ceras que están encima de las hojas. Es lo que hace que el agua resbale por las hojas cuando llueve, pero pues obviamente pues no tiene la misma necesidad un yarumo, una palmera, que un alga, ¿sí? Porque el alga vive en el agua, entonces ¿para qué va a tener algo que sea impermeable? ¿Sí? Entonces, a rasgos muy generales, dependiendo del tipo de ceras que tienen las plantas, yo puedo saber qué tipo de planta es, ¿sí? Y las bacterias van a tener ceras más chiquitas, las algas también, porque no necesitan esa impermeabilidad, y en cambio las plantas superiores sí van a tener ceras mucho más grandes. Esto es finalmente algunos datos. Primero, de abundancia. La entrada de material terrestre al Pacífico es más alta, ¿sí? Pero nosotros vemos en el pasado una tendencia opuesta a esto. Aquí vemos el 999 es el que está en el Caribe, este es el que está en el Pacífico. Nosotros vemos menos entrada de material allá, ¿sí? Entonces, en vez de entrar de pronto en una competición a ver quién tiene razón, nos sentamos y dijimos, vamos a ver por qué nosotros vemos más producción en el Caribe, ¿sí? Y todo se devuelve a esta figura que les enseñé. Esto es el abanico de material que sale del río Magdalena, ¿sí? Entonces, el core, el testigo que cogimos del Caribe, está justo en el borde de esto, en cambio el otro está aquí en el medio de la nada, digamos, ¿sí? Entonces, no es que, en este caso no es que tengamos más entrada de material en el Caribe como conjunto, sino que nuestro core está ahí esperando todo ese material que llega del río Magdalena. Aquí tenemos en el Pacífico más producción al inicio y en cambio en el Caribe más producción después del cierre, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con las corrientes y el transporte de materiales, pero también de nutrientes, ¿sí? Y no sé cómo hay de tiempo, voy a pasar a esto. Entonces lo que hicimos fue coger, este es el Pacífico, Caribe, Pacífico, Caribe, Pacífico, Caribe, ¿sí? Estas son marinas. Y entonces, aunque de pronto a ustedes no les parece emocionante, lo que vemos es que hay un periodo cálido y un periodo más frío. De hecho, aquí empieza otra vez un periodo cálido y lo vemos con todas, excepto esta, lo vemos con todos los récords que tomamos, ¿sí? Aunque para ustedes, pues de pronto, pues sí, es un periodo cálido, un periodo frío, pues ¿dónde está la emoción? Pues la emoción es que durante muchos años la gente ha dicho que en el trópico nada cambia, porque está en el trópico. Y entonces que el clima siempre es igual. Pero pues esto demuestra que el clima no es igual. La variación es muy chiquita, pero sí está. Y adicionalmente
no es una variación regional, no es una variación relacionada con nada más que líneas globales de cambio de clima, ¿sí? Entonces, en mi campo, pues cuando empecé a hacer esto, la gente pensó que estaba un poco loca, porque pues, si quieres ver cambio, ¿por qué no vas a un sitio mejor? Ahí no vas a ver nada, ¿sí? Y pues realmente sí se puede hacer este tipo de estudios donde uno los quiere hacer, igualmente también se ven estas cosas. Quiero terminar con esto. Esto es los mismos cambios de temperatura que les acabo de mostrar. Esto es usando esas ceras de las plantas. Vemos que el Caribe en general es mucho más árido, pero pues eso ya lo podíamos haber imaginado, pero pues ahora sabemos que hace de 5 a 10 millones de años también era bastante más árido de lo que es el Pacífico. Pero fíjense que aquí tenemos un periodo de grandes lluvias que coincide con un periodo global de grandes lluvias. Aquí también tenemos un periodo de grandes lluvias que es también un periodo global, pero en general desde los 8 hasta los 4 millones de años se fue aridificando el clima en la zona del Pacífico, ¿sí? Eso aún estamos pensando qué pasó ahí, ¿sí? No tengo conclusiones, les voy a dejar con esto. Esto es el Golfo de Urabá. Fíjense que sí, aquí nos estábamos tostando, aquí está lloviendo, ¿sí? Solo para que queden con la idea de que el cambio climático es algo complejo.